Hace 3000 años, en una región del delta del Nilo que los egipcios llamaban Gosén, vivía un pueblo que había olvidado cómo se sentía caminar sin cadenas. No cadenas de hierro, aunque la opresión era real y brutal, sino algo más profundo y más devastador. La cadena invisible de una identidad aplastada, de una generación que había nacido en la servidumbre y que no podía imaginar nada diferente. Los hijos de Jacob, los descendientes de aquel hombre que había luchado con Dios en el vado del Yabok y había salido renqueando pero con un nombre nuevo, llevaban más de 4 siglos construyendo ciudades para un rey que ni siquiera los consideraba personas. Y en ese horizonte sin salida, Dios guardaba silencio. O al menos eso parecía. Porque lo que el pueblo interpretaba como ausencia era en realidad preparación. Lo que vivían como abandono era en realidad el lento y misterioso tejido de un plan que culminaría en una sola noche con un acto tan extraordinario que todavía hoy, 3 milenios después, el mundo lo recuerda. Esa noche tiene un nombre. Se llama Pascua. Y entenderla en su profundidad histórica, entenderla tal como la vivieron esas familias en Egipto, tal como la celebraron los israelitas durante siglos antes de que Jesús naciera, tal como latía en el corazón de la cultura en la que el Mesías creció y enseñó, es abrir una puerta que transforma por completo la manera en que lees el Evangelio. Porque la Pascua no es el contexto de la historia de Jesús. La Pascua es la clave para descifrarla. Y si alguna vez te has preguntado por qué Jesús eligió exactamente esa noche, esa cena, esas palabras sobre el pan y la copa, la respuesta está enterrada en 3000 años de historia sagrada que vamos a recorrer juntos desde el principio. Para entrar en la historia de la primera Pascua, hay que entrar en Egipto. Y para entrar en Egipto, hay que comprender lo que era ese imperio en el 2.000 milenio antes de Cristo. Egipto no era simplemente un país poderoso. Era la civilización más avanzada y estable del mundo conocido. Sus faraones gobernaban desde hacía siglos con una legitimidad que no era solo política, sino teológica. El faraón no era solo el rey de los hombres, sino el hijo de Ra, el representante de los dioses sobre la tierra, el punto de contacto entre el cielo y la humanidad. Todo el sistema social, económico, religioso y militar de Egipto estaba organizado en torno a esa figura central. Y en ese sistema, los hebreos ocupaban el escalón más bajo posible. Eran mano de obra. Eran instrumentos de producción. Eran los cuerpos que movían los bloques de piedra, que fabricaban los ladrillos con barro y paja, que construían las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramesés bajo el sol implacable del delta. Lo que hace que la historia del Éxodo sea tan teológicamente poderosa es precisamente esa asimetría. No es el relato de una nación que se rebela con éxito contra otra nación. No es una historia de estrategia militar, ni de ventaja táctica. Es la historia de un Dios que escucha el gemido de los oprimidos y decide actuar. El texto de Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25, lo dice con una densidad que en hebreo original es casi insoportable de leer. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los conoció Dios. 4 verbos en cascada. Oyó, se acordó, miró, conoció. El silencio de Dios no era indiferencia, era paciencia. Y cuando el tiempo llegó, todo se movió al mismo tiempo. Moisés es la figura central del Éxodo. Pero para entenderlo bien, hay que resistir la tentación de convertirlo en un héroe de película. El Moisés histórico era un hombre profundamente roto cuando Dios lo llamó. Había huido de Egipto 40 años antes, después de matar a un egipcio que golpeaba a un hebreo. Se había refugiado en Madián, se había casado con Séfora, había tenido hijos, había construido una vida pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Era un hombre
que había renunciado a ser alguien y que probablemente estaba en paz con esa renuncia. Cuando el ángel del Señor se le apareció en la llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés se acercó a mirar por qué la zarza ardía y no se consumía, no estaba buscando una misión divina, estaba apacentando ovejas. Dios lo encontró exactamente donde estaba, en lo ordinario de una mañana cualquiera en el desierto, y le asignó la tarea más imposible que un ser humano puede imaginar: ir a hablar con el faraón y pedirle que renuncie voluntariamente a toda su fuerza de trabajo. Lo que siguió al rechazo del faraón fue la sucesión de las 10 plagas, y aquí hay algo que la lectura superficial frecuentemente pierde. Las plagas no eran actos de crueldad arbitraria, sino declaraciones teológicas precisas. Cada una de ellas apuntaba a una deidad del panteón egipcio y la desafiaba directamente. El Nilo convertido en sangre no era simplemente un desastre ecológico, sino la humillación de Hapi, el dios que presidía las inundaciones del río y de cuya benevolencia dependía la agricultura del país. Las ranas que invadieron la tierra desafiaban a Heket, la diosa con cabeza de rana asociada a la fertilidad y la renovación. Las tinieblas que cubrieron a Egipto por 3 días eran un golpe directo contra Ra, el dios Sol, la deidad suprema del reino, aquel cuya imagen adornaba los templos, cuyo nombre pronunciaba el faraón al presentarse como su hijo. Que el sol desapareciera durante 72 horas sobre la tierra del faraón era teológicamente equivalente a declarar que Ra era impotente. Era una declaración pública y humillante ante todas las naciones que observaban. Y la 10ª plaga era la más devastadora de todas, no solo en términos del sufrimiento que causó, sino en términos de lo que significaba para el sistema de poder egipcio. El primogénito del faraón era el heredero del trono divino. Su muerte no era solo la muerte de un individuo, era la interrupción de la línea de los dioses, la demostración de que el sistema teológico sobre el que descansaba todo el imperio egipcio era una mentira. Cuando el ángel de la muerte recorrió la tierra de Egipto aquella noche, y el primogénito del faraón murió, y el primogénito del esclavo murió, y el primogénito de los animales murió, lo que quedó demostrado fue que no había ningún poder en la tierra ni en el cielo que pudiera proteger a los hombres de la muerte, excepto uno, el Dios de Israel, que había provisto él mismo la señal de protección para su pueblo. Esa señal era la sangre, y el modo en que Dios la instituyó merece toda la atención que podamos darle, porque cada detalle de las instrucciones que Dios le dio a Moisés en Éxodo capítulo 12 está cargado de significado que resuena durante 3000 años hacia adelante. El cordero debía ser sin defecto, macho, de 1 año, no un animal cualquiera, no el menos valioso del rebaño, sino lo mejor que la familia tenía. Debía apartarse el día 10 del mes y guardarse hasta el día 14, lo cual significaba que la familia vivía con ese cordero durante 4 días. Lo conocía. Quizás los niños jugaban con él. Luego, al atardecer del día 14, el cordero era sacrificado. Su sangre era recogida y untada con un manojo de hisopo en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa. Y esa noche, con la sangre todavía húmeda en el umbral, la familia se ponía a comer adentro, protegida, mientras afuera el ángel de la muerte pasaba. La imagen del hisopo cargando la sangre hacia el umbral de la puerta es un detalle que a menudo pasa desapercibido, pero que tiene una resonancia extraordinaria en la Biblia. El hisopo era una planta humilde, una hierba de matorral que crecía en las grietas de los muros. No era un instrumento de lujo. Era exactamente el tipo de elemento cotidiano que Dios siempre elige para realizar sus actos más significativos. Y ese mismo hisopo aparece siglos después en el Salmo 51, cuando David, aplastado por el peso de su pecado, clama: «Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve».
Y aparece de nuevo en el Calvario, cuando los soldados empapan una esponja en vinagre y la ofrecen a Jesús clavado en la cruz, poniéndola en un hisopo. El hilo es continuo. La planta, humilde, que llevó la sangre del cordero al umbral de las puertas de Gosén, es la misma planta que lleva el vinagre a los labios del Cordero de Dios. La Biblia no es una colección de historias independientes. Es una sola historia, contada con una coherencia que trasciende cualquier habilidad humana. Las instrucciones sobre cómo comer el cordero aquella primera noche también merecen atención. Asado al fuego, no hervido, con panes sin levadura, con hierbas amargas. Y lo más llamativo, los lomos ceñidos, las sandalias calzadas, el báculo en la mano, y comiendo deprisa. Dios estaba pidiendo a su pueblo que comiera como alguien que está listo para salir, que se sentara a la mesa, no con la relajación de quien tiene todo el tiempo del mundo, sino con la postura de quien espera que en cualquier momento llegue la señal de partir. Esa postura de alerta expectante, esa actitud de quien tiene los pies listos para moverse, aunque todavía no ha llegado la orden, es en sí misma una lección espiritual que recorre toda la Biblia y llega hasta las palabras de Jesús sobre estar listos, con las lámparas encendidas, esperando al novio que viene. Lo que ocurrió a medianoche está descrito en el texto sagrado con una economía de palabras que hace que el silencio pese más que cualquier descripción. Dios recorrió la tierra de Egipto, el primogénito del faraón, el primogénito del esclavo en la cárcel, el primogénito de los animales. Un gran clamor en toda la tierra, porque no había casa donde no hubiera un muerto, y en las casas señaladas con la sangre, la muerte pasó. Los hijos vivieron, los padres respiraron. Los bebés durmieron sin saber que una señal sobre la puerta de su casa los había protegido del único poder ante el que ningún ser humano tiene defensa propia. Y esa diferencia entre la casa con sangre y la casa sin sangre, trazada en una noche en Egipto por el dedo de Dios, es la imagen más poderosa y más misericordiosa del Antiguo Testamento. No fue el mérito de los hebreos lo que los protegió. No fue su rectitud, su sabiduría ni su fortaleza. Fue la sangre que Dios mismo había señalado como cobertura. Cuando Israel salió de Egipto al amanecer siguiente, salió transformado. Ya no era una masa de esclavos, era una nación. La opresión que los había aplastado durante siglos había producido algo inesperado. Una identidad forjada en el sufrimiento y liberada por la gracia. Y Dios, antes de que se alejaran de Egipto, les dio un mandato que determinó toda su historia posterior. En Éxodo capítulo 12, versículos 14 y 17, el Señor dice: «Este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne al Señor durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto». La Pascua no era un recuerdo opcional, era una obligación perpetua. Era la manera en que cada generación siguiente mantendría viva la conciencia de quién era Dios y qué había hecho por su pueblo. Durante los siglos que siguieron, la Pascua se fue convirtiendo en el eje del tiempo sagrado de Israel. No era simplemente la más importante de las fiestas. Era la fiesta que daba sentido a todas las demás, porque era la fiesta de la liberación. Y toda la teología del Antiguo Testamento descansa sobre ese fundamento. Dios libera, Dios redime, Dios saca de la esclavitud y lleva a la tierra de la promesa. Cada Pascua que Israel celebró a lo largo de los siglos fue una renovación de ese fundamento, una declaración generacional de que la historia del Éxodo no era solo el pasado, sino la identidad permanente del pueblo. Hay momentos en la historia de Israel donde la Pascua se convirtió en el termómetro espiritual de la nación. Cuando el pueblo vivía en obediencia y cercanía con Dios, la Pascua se celebraba con profundidad y alegría. Cuando la nación se alejaba hacia la idolatría
y el olvido, la Pascua desaparecía. Y cuando los grandes reformadores de la fe llegaban, la restauración de la Pascua era casi siempre uno de los primeros actos de renovación. El rey Josías, que gobernó Judá en el siglo VII antes de Cristo, y que encontró el libro de la ley en el templo después de décadas de abandono religioso, convocó al pueblo y celebró una Pascua que el texto bíblico describe como única desde los tiempos de los jueces. Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 22. No había sido celebrada tal Pascua desde los tiempos de los jueces que gobernaron a Israel, ni en todos los días de los reyes de Israel, ni de los reyes de Judá. No era solo una celebración, era un diagnóstico. Decía en qué estado estaba la relación entre el pueblo y su Dios. El rey Ezequías, que gobernó generaciones antes que Josías, tomó una decisión aún más extraordinaria. En un momento en que el reino del norte había caído ante Asiria y los sobrevivientes estaban dispersos, Ezequías convocó a todos los israelitas que quedaban, del norte y del sur, a venir a Jerusalén para celebrar la Pascua juntos. Envió mensajeros por toda la tierra. Muchos se burlaron, pero algunos del norte respondieron. Y cuando llegó el momento de la celebración, muchos de los peregrinos del norte no estaban ceremonialmente purificados según todos los requisitos de la ley. Ezequías no los rechazó. Oró por ellos. Y el texto dice que Dios escuchó a Ezequías y sanó al pueblo. La Pascua de Ezequías fue una lección sobre la misericordia de Dios que supera los formalismos. Fue tan llena de alegría que el pueblo decidió extenderla 14 días, el doble del tiempo establecido. Desde los días de Salomón no había habido en Jerusalén una fiesta semejante. Pero es en el período que va desde el regreso del exilio babilónico hasta el nacimiento de Jesús donde la Pascua adquirió la forma concreta que el Mesías conoció y habitó. El trauma del exilio, la experiencia devastadora de perder la tierra, el templo y la independencia, había producido en el pueblo hebreo una sed nueva por la identidad y por la ley. Los rabinos y los escribas del período intertestamentario desarrollaron interpretaciones y tradiciones que llenaron la Pascua de capas adicionales de significado. La cena pascual, que el texto de Éxodo describía con instrucciones relativamente simples, se convirtió en el Seder, una celebración ordenada y estructurada que seguía un guión preciso y que integraba textos bíblicos, oraciones, cantos y gestos simbólicos en un tapiz de una complejidad y una riqueza extraordinarias. Para comprender cómo se celebraba la Pascua en tiempos de Jesús, hay que comenzar semanas antes de la noche de la fiesta. En el período que precedía al mes de Nisán, que era el primer mes del calendario sagrado hebreo y el mes en que caía la Pascua, las familias comenzaban la búsqueda y eliminación de todo el chametz, que era el nombre hebreo para cualquier producto elaborado con granos fermentados. La levadura, en la teología del Antiguo Testamento, era símbolo de corrupción, de lo que se hincha y fermenta en el interior. Limpiar la casa de levadura era también un acto espiritual, una preparación del corazón para la santidad de lo que se avecinaba. La búsqueda culminaba la noche anterior a la Pascua con un ritual preciso. El padre de familia recorría cada habitación de la casa con una vela encendida, examinando rincones, estantes y bolsas. Lo que encontraba era destruido. Lo que no encontraba era declarado ausente. La casa quedaba ceremonialmente pura, lista para recibir la presencia de la fiesta. Jerusalén, en los días previos a la Pascua, era una ciudad irreconocible para quien la hubiera visitado en cualquier otra época del año. En tiempos normales, era una ciudad de tamaño mediano, con una población de quizás 80 a 100.000 habitantes. Pero en la semana de la Pascua, la población se multiplicaba de manera dramática. Peregrinos llegaban de todos los rincones del mundo conocido, de Galilea y Samaria por tierra, de Alejandría y Roma por mar, y luego por tierra. De las comunidades judías de Babilonia, de Persia, de Siria, de Asia Menor. Cada judío que pudiera hacer el viaje intentaba estar en Jerusalén para la Pascua al menos una vez en la vida,
y los más devotos lo hacían cada año. Los caminos que llevaban a la ciudad estaban llenos de caravanas de peregrinos durante semanas antes de la fiesta, y Jerusalén se preparaba para recibirlos como una ciudad que sabe que su momento más importante del año ha llegado. Las calles se llenaban de vendedores de animales para el sacrificio. Las casas de los habitantes de Jerusalén abrían sus habitaciones a los peregrinos, porque la tradición consideraba que nadie que viniera a la fiesta debía quedarse sin lugar donde celebrarla. Las posadas estaban desbordadas. Los campamentos se establecían en los valles alrededor de la ciudad. Los sacerdotes del templo multiplicaban sus turnos de servicio para poder atender el volumen extraordinario de actividad ritual que la fiesta requería. Y sobre todo esto, sobre el ruido y el movimiento y la densidad humana de la ciudad, flotaba algo que solo puede describirse como una atmósfera espiritual, la conciencia colectiva de que lo que estaba a punto de celebrarse era el acto fundacional de la existencia de Israel como pueblo de Dios. El corazón del ritual pascual, en tiempos del Segundo Templo, era el sacrificio del Cordero. Y a diferencia de la práctica original en Egipto, donde cada familia sacrificaba su propio animal en su propia puerta, en el período del templo ese sacrificio se había centralizado en el recinto sagrado de Jerusalén. El día 14 de Nisán, a partir de la hora del mediodía, comenzaba uno de los rituales más impresionantes que el mundo antiguo haya conocido. Las familias llegaban al templo trayendo sus corderos. Los animales eran examinados por los sacerdotes para verificar que estuvieran sin defecto. Luego, comenzaba el sacrificio. Los sacerdotes se alineaban en 2 filas en el patio interior del templo, algunos sosteniendo recipientes de oro y otros de plata. Cuando el cordero era degollado, su sangre era recogida en uno de esos recipientes y pasada de mano en mano por la fila hasta llegar al altar, donde era derramada. El proceso se repetía con cada animal miles de veces a lo largo de la tarde. Mientras los sacrificios se sucedían sin interrupción, los levitas cantaban el Halel, que es el conjunto de los salmos 113 al 118, los salmos de alabanza y acción de gracias que forman el corazón de la liturgia pascual. Cuando terminaban el ciclo, comenzaban de nuevo. Las voces de los levitas se mezclaban con el sonido de los cuernos y las arpas, con el ruido de la multitud, con el sonido de los animales. El humo del altar se elevaba sobre la ciudad, y sobre todo ese escenario, sobre ese extraordinario teatro de sangre y adoración, el sol de primavera de Jerusalén comenzaba a descender hacia el horizonte, mientras el templo completaba la tarea que haría posible la cena de esa noche. Después del sacrificio, las familias regresaban a sus lugares de hospedaje con el cordero preparado y comenzaban los preparativos del Seder. La mesa tenía elementos precisos y cada uno contaba una historia. El cordero asado era el memorial del sacrificio original. El pan sin levadura, la matzá, recordaba la prisa de la salida de Egipto, cuando no hubo tiempo de dejar que la masa fermentara antes de partir. Las hierbas amargas, el maror, traían al presente el sabor de la amargura de la esclavitud, para que nadie que comiera en esa noche olvidara lo que significaba ser esclavo. El jaroset, que era una mezcla dulce de frutas y nueces, recordaba el mortero con el que los esclavos hebreos fabricaban ladrillos para los monumentos del faraón. Y el vino, que se bebía en 4 copas a lo largo de la cena, representaba las 4 promesas divinas de Éxodo capítulo 6. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, os libraré de su servidumbre, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo. El orden de la cena, el Seder, comenzaba con una pregunta que hacía el hijo menor de la familia. Las 4 preguntas clásicas, que en hebreo se conocen como manishtana, preguntaban por qué esa noche era diferente a todas las demás noches. ¿Por qué en esa noche se comía pan sin levadura? ¿Por qué se comían hierbas amargas? ¿Por qué se mojaba 2 veces? ¿Por qué se comía recostado? Y la respuesta del padre a esas preguntas abría el relato de la Haggadah, que significa narración, y que contenía el recuento de la esclavitud en Egipto, las plagas, la liberación y la llegada a la tierra prometida.
Lo notable de la Hágada es que no estaba escrita en pasado distante. Estaba escrita en primera persona plural. No decía: nuestros antepasados fueron esclavos en Egipto. Decía: nosotros fuimos esclavos en Egipto. La memoria pascual no era historia, era identidad. Era la declaración de que cada generación estaba conectada existencialmente a aquel acto de liberación original, que la salvación de Dios no era un evento del pasado, sino una realidad presente en la vida de cada israelita que recordaba. Era en ese ambiente cargado de historia y de expectativa donde Jesús celebró su última Pascua. Conocía ese ritual desde la infancia. Había crecido haciéndolo año tras año en Nazaret y en Jerusalén. Había cantado el Jalel junto a María y José desde que tenía edad para pronunciar las palabras. A los 12 años, cuando quedó en el templo mientras sus padres iniciaban el regreso a Galilea, estaba en Jerusalén para la Pascua. Había hecho el peregrinaje anual. Había visto los corderos sacrificados. Había comido el pan sin levadura. Había bebido las 4 copas. Había vivido la Pascua desde adentro, con la profundidad de quien no solo conoce el ritual, sino que comprende todo lo que señala, todo lo que promete, todo lo que aguarda todavía cumplirse. Cuando llegó el momento de su última Pascua, Jesús actuó con una deliberación que los evangelios registran con detalle significativo. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, dice que Jesús envió a Pedro y a Juan con instrucciones precisas. Id a prepararnos la Pascua, para que la comamos. Y cuando llegó la hora, cuando se recostó a la mesa con sus 12 apóstoles, dijo algo que estremece cuando se lee con todo el trasfondo histórico que acabamos de recorrer. En Lucas 22, versículo 15, Jesús dice: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca?». En el griego original, la construcción es enfática y poderosa. Epithymia epithymesa, que es literalmente un verbo reforzado con su propio sustantivo, una manera de expresar el deseo más intenso posible. Jesús no está diciendo simplemente que quería cenar con ellos, está diciendo que había esperado este momento con una profundidad de anhelo que las palabras apenas pueden contener. ¿Por qué ese anhelo tan profundo? Porque Jesús sabía lo que los discípulos aún no podían comprender. Sabía que esa cena era el punto de convergencia de 3000 años de historia sagrada. Sabía que cada Pascua que Israel había celebrado desde aquella primera noche en Egipto había sido una flecha apuntando hacia este momento. Sabía que el cordero que su pueblo había sacrificado durante milenios era la sombra de un sacrificio que él estaba a punto de hacer real. Y en ese conocimiento, en esa conciencia de ser el cumplimiento de todo lo que la Pascua prometía, Jesús tomó los elementos de la mesa y los transformó. Tomó el pan sin levadura, dio gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Luego tomó la copa, que según la tradición pascual era la tercera copa, la copa de la redención, y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Detente en ese momento, en esa habitación en Jerusalén, con el humo de la ciudad todavía en el aire, con el sonido lejano de otras familias que también celebraban la Pascua en sus propios lugares. 12 hombres que habían crecido celebrando esta fiesta todos los años de sus vidas, estaban oyendo a su maestro decir algo que era simultáneamente familiar y completamente revolucionario. El pan de la Pascua siempre había señalado la prisa de la salida de Egipto. Ahora Jesús decía que señalaba su cuerpo. La copa siempre había celebrado la redención de Dios en el Éxodo. Ahora Jesús decía que era el nuevo pacto sellado con su sangre. No estaba aboliendo la Pascua, estaba revelando lo que la Pascua siempre había sido. Una promesa esperando a su cumplimiento, una sombra aguardando a su realidad, un símbolo buscando a su referente definitivo. El apóstol Pablo,
que siendo fariseo educado a los pies de Gamaliel, conocía la Pascua con una profundidad rabínica que pocos podían igualar. Encontró para expresar esto una frase de una concentración teológica extraordinaria. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, escribe: «Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros». No dice que Cristo es como la Pascua. No dice que Cristo se parece al Cordero Pascual. Dice que Cristo es nuestra Pascua. La identificación es total y directa. El Cordero, sacrificado durante milenios en los hogares hebreos y luego en el Templo de Jerusalén, era la figura anticipatoria de un sacrificio que ocurrió una sola vez, en una sola tarde, fuera de los muros de la ciudad, en una colina llamada Gólgota. Y ese sacrificio único tiene el poder que ninguno de los miles de corderos anteriores podía tener. No cubrir el pecado provisionalmente, sino quitarlo definitivamente. Los paralelos entre el Cordero Pascual y la pasión de Cristo son demasiado precisos para ser coincidencias. El Cordero debía ser sin defecto, sin ningún defecto físico que lo descalificara. Pedro escribe en su primera carta que fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El cordero era apartado el día 10 del mes y guardado hasta el día 14. Jesús entró en Jerusalén el día 10 de Nisán, el domingo que llamamos de Ramos, y fue crucificado el día 14, exactamente cuando los corderos pascuales estaban siendo sacrificados en el templo. El cordero no debía tener ningún hueso quebrado. En el Calvario, cuando los soldados fueron a apresurar la muerte de los crucificados, llegaron a Jesús y lo hallaron ya muerto, y no le quebraron las piernas. Y el Evangelio de Juan registra que esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: «No será quebrado hueso suyo». La Escritura que Juan cita era la instrucción sobre el Cordero Pascual. Dios había escrito la historia del Cordero en el cuerpo del Cordero durante siglos, para que cuando el Cordero verdadero llegara, nadie pudiera alegar que era coincidencia. La sangre en el umbral de las puertas de Gosén era la señal que el ángel de la muerte respetaba. Y Juan el Bautista, cuando vio a Jesús acercarse al Jordán, no lo llamó el Rey prometido ni el profeta esperado. Lo llamó: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Era una declaración que cualquier israelita del primer siglo habría entendido inmediatamente en toda su carga teológica. No era una metáfora poética, era una identificación precisa. Este hombre que se acerca al río es el Cordero que la Pascua ha estado señalando desde la primera noche en Egipto. Su sangre derramada será la señal definitiva, y quienes estén cubiertos por esa sangre quedarán protegidos, no de un ángel de la muerte que pasa una vez en Egipto, sino de la muerte segunda, de la separación eterna de Dios, que es el destino de todo lo que no ha sido redimido. Hay una dimensión de la Pascua que frecuentemente no se comenta, pero que ilumina algo profundo sobre el corazón de Dios. La Pascua era una celebración abierta. El texto de Éxodo, capítulo 12, dice explícitamente que si el extranjero que habitaba entre Israel quería participar, podía hacerlo. La única condición era la señal del pacto. La Pascua no era étnicamente exclusiva. Era exclusiva solo en el sentido del pacto. Quien estuviera bajo la sangre, quien hubiera tomado la decisión de identificarse con el pueblo de Dios, era bienvenido a la mesa. Y esa estructura, ese principio de inclusión basado en la fe y no en el origen, es exactamente el principio que Pablo desarrollaría siglos después al explicar que en Cristo no hay judío ni griego, que los gentiles son injertados en el olivo de Israel por fe, que la promesa de Abraham alcanza a todos los que creen. La Pascua ya contenía en su diseño original la semilla de la universalidad del Evangelio. También hay algo en la arquitectura relacional de la Pascua que merece ser contemplado, porque dice algo sobre cómo Dios quiere que su pueblo mantenga viva la memoria de lo que Él ha hecho. La Pascua
No era una ceremonia del templo, celebrada por sacerdotes en nombre del pueblo. Era una cena familiar. Ocurría en casa, alrededor de una mesa, con los hijos, con los ancianos, con los amigos cercanos. La transmisión de la fe no dependía de una institución, sino de una relación. El padre que respondía a las preguntas del hijo más pequeño estaba haciendo algo que ningún sacerdote podía hacer en su nombre. Estaba pasando de una generación a la siguiente, en el lenguaje más íntimo posible, la historia de quién era Dios y qué había hecho. El mandato de Deuteronomio de hablar de las cosas de Dios cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, encontraba en la noche del Seder su realización más perfecta. Imagina por un momento ser un niño en Jerusalén en la noche de la Pascua en tiempos de Jesús. Has visto a tu padre revisar la casa con la vela buscando la levadura. Has ayudado a poner sobre la mesa los elementos del Seder que conoces desde que tienes memoria. Has visto llegar a los familiares y amigos. Has pronunciado las 4 preguntas en hebreo con la seriedad que la ocasión requiere. Y ahora estás escuchando a tu padre responder con el relato que lo explica todo. Esclavos éramos en Egipto, el faraón nos oprimía, clamamos al Señor, y Él nos oyó. Sacó a su pueblo con mano fuerte y brazo extendido. Y mientras comes el pan sin levadura que te sabe exactamente a lo que siempre te ha sabido, pero que esta noche significa algo que tus palabras no pueden capturar del todo. Algo queda grabado en ti que ninguna conquista, ningún exilio, ninguna persecución podrá borrar. La certeza de que Dios actúa en la historia, que Dios escucha el gemido de su pueblo, que Dios provee lo que sus hijos necesitan, incluso cuando la situación parece absolutamente sin salida. Esa certeza es la que la Pascua transmitía, y es la que la comunión, la Pascua cumplida en Cristo, transmite hoy a cada persona que la celebra con comprensión. Cuando tomamos el pan y la copa, no estamos haciendo un gesto ritual vacío. Estamos declarando que somos parte de una historia que comenzó en el delta del Nilo hace 3000 años y que aún no ha terminado. Estamos reconociendo que la sangre que cubre nuestra puerta no es la sangre de un cordero sacrificado en Gosén, sino la sangre del cordero que quita el pecado del mundo. Estamos diciendo que somos el pueblo liberado, que nuestra esclavitud terminó, que estamos en camino hacia una tierra prometida que no es de este mundo. Antes de llegar al cierre, quiero preguntarte algo que llevo pensando mientras escribía todo esto. La Pascua requería que el israelita se viera a sí mismo como si hubiera salido personalmente de Egipto, no como heredero de una historia ajena, sino como protagonista de su propia liberación. Y yo quiero preguntarte, ¿te has visto a ti mismo de esa manera frente a lo que Cristo hizo? ¿Hay en ti esa conciencia de que la sangre del Calvario no fue derramada para una multitud abstracta, sino específicamente por ti, para cubrir tu puerta, para protegerte de lo que merecías? Escríbeme en los comentarios qué elemento de la Pascua, al comprenderlo en profundidad, te ha hecho sentir más cerca de lo que Jesús vivió en esa última noche antes de la cruz. Tu respuesta puede encender la fe de alguien más que hoy está leyendo. La historia que comenzó en Egipto con una familia hebrea untando sangre de cordero en el umbral de su puerta no terminó en el aposento alto en Jerusalén. Sigue abierta, sigue viva. Sigue convocando a personas de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los siglos, a sentarse a la mesa del Cordero y reconocer que su sangre es la única señal que tiene poder sobre la muerte. Lo que el faraón no pudo detener, lo que el exilio no pudo extinguir, lo que los siglos no pudieron desgastar, sigue siendo ofrecido hoy con la misma generosidad con que fue ofrecido la primera noche en Gosén. Protección para quien esté bajo la sangre, vida para quien reciba la señal, libertad para quien decida salir de la esclavitud y caminar hacia la promesa. Si este recorrido por 3000 años de Pascua ha avivado algo en tu corazón, comparte este video con alguien que necesita ver las raíces de lo que celebramos en Cristo.
Suscríbete al canal y activa la campanita para que sigamos haciendo juntos este camino por las profundidades de la palabra. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que oyó el gemido de su pueblo en Egipto y bajó para liberarlo, el Dios que entregó a su propio Hijo como el Cordero definitivo para que ninguno de los que creen en Él perezca, te guarde en su paz, te sostenga en su gracia y te lleve de su mano hasta el día en que la promesa sea completamente cumplida.